Bienvenidos a todos. Nos llegamos hasta la esquina de Urquiza e Italia, en nuestro pueblo Chañar Ladeado, para charlar hoy con Eduardo Riopedre, de oficio bicicletero. ¿Cómo estás, Milo? Muy bien, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia, Seba. Recién fuera de cámara charlábamos muy poquitos minutos y te preguntaba, bueno, Milo que heredás el apodo por ahí un poco de tu viejo Milín. Sí, así es. Él se llamaba Emilio y le decían Emilín y para hacerlo más corto le quedó Milín. De ahí pasó para mí, para mi hermano, el Milín. Y después en la escuela, los chicos, Milo. Y tanto a mi hermano que está en la borde y todavía se lo siguen diciendo Milo. Así que de ahí viene el sobrenombre. De esos apodos que quedan grabados y que se los conocen más por el apodo que por el nombre. Exactamente. Nacido en Chañar y bueno, contame un poco cómo fue tu infancia. Bueno, nací acá en Chañar, me crié en el centro prácticamente, en la calle San Martín, a donde vive hoy Oscar Mogliatti. Era una casa que era de Pulpita Mañano, una casa vieja de 2 pisos. Después, bueno, hice la escuela primaria, la secundaria, y cuando terminé primer año de la secundaria ya empecé a trabajar con las bicicletas, porque bueno, mi viejo no me podía dar plata como para poder salir, y él me preguntó, ¿vos vas a empezar a salir? Y sí, digo, ya estoy en edad. Y dice, bueno, conseguiste un trabajo. Y así fui a lo de Mingo Mateini a pedir trabajo y ahí empecé a trabajar con las bicicletas. ¿En esa época era el único bicicletero que había? Sí, en ese momento cuando yo empecé era el único. Después al tiempo Fiore Cosiarini también volvió a Chañar y siguió arreglando bicicletas, que él también había sido el que había empezado con Mingo Mateini en la bicicletería. O sea que Mingo o Mingón, como lo conocemos todos, fue uno, diríamos, no sé si uno de los primeros, pero que en la época que vos arrancaste, el único. Sí, en ese momento sí, él ya hacía varios años que estaba, porque eran los 20 años cuando vinieron del servicio con Fiore, que eran de la clase, pusieron gomería y bicicletería. ¿Sobre la calle 9 de Julio siempre estuvo? Sí, siempre, yo cuando trabajé estaba siempre sobre la calle 9 de Julio. Bueno, ¿a qué edad arrancaste ahí a trabajar con él y cómo era él como patrón? Yo empecé a los 13 años para cumplir 14. Prácticamente era como un padre para mí, porque era muy bueno, muy especial, se brindaba siempre conmigo, me trataba muy bien. Muy jovencito, 13 años arrancar es muy joven. Sí, en ese momento muchos de mis amigos también empezaban a trabajar a esa edad. Era como que muy distinto a hoy. Yo hoy veo a mi nieto que por ejemplo tiene 12 y me parece que sería imposible que él empiece a trabajar en este momento. ¿Lo ves muy chico? Claro, exactamente, muy chico. Él me parece que con 12 años es un nene y yo tenía un poquito más y ya empecé a arreglar bicicletas. Cuando yo entré estaba el Chiche Rossi, que también arreglaba bicicletas, y el Ignacio Iraola, o el Vasco, como más lo conozcan, que era el que arreglaba cubiertas de autos, camiones, tractores. Contame algo de tu viejo. En algún momento te manifesté el aprecio que yo tenía con algunas personas de ahí del barrio, porque cuando yo era chico frecuentaba ese lugar de trabajo de él. Contame algo de tu papá y de tu mamá. Bueno, mis viejos eran bárbaros, eran muy especiales. Me criaron como pudieron porque era muy difícil la situación, pero siempre me brindaron todo lo que estaba a su alcance para que yo pueda sentirme bien. Y no encuentro alguna palabra me dieron todo. Así es. Él arreglaba televisores, esas radios, ese recuerdo tengo yo de ese pasillito fino. Claro, él había estudiado por correo, radio y televisión. Y bueno, cuando estábamos en el centro, que te decía que yo vivía en la calle San Martín, ahí empezó en el año 63, 62, antes que yo nazca. Y desde ahí, en el año 80, nos fuimos a vivir sobre el Alberdi, ahí cerca de tu abuelo,
y él siempre siguió haciendo lo mismo hasta que no pudo más por su edad, pero siempre trabajó con radio y televisión en los televisores en blanco y negro. Cuando salieron los a color, él algunos fue haciendo, pero después la tecnología lo superó en ese momento. ¿Quiénes fueron tus compañeros de escuela primaria? ¿Con quién estudiaste? Y Dardo Fiornabelli, Ariel Anselmo, Oscar Cosiarini, Mariano y Miguel Di Chiara, Mariela Burovich, Marcela Aramburu, Georgina Treco, qué sé yo, Claudia Landriel. ¿Maestra? Maestra, la Cuqui Bocio, Silvia Primavera, la Chiche Mangiaterra, la Chiche Blanco y María Angélica Bocio. Arrancás de Mingón, ¿y cómo fueron esos primeros años? Sí, yo en realidad fui a pedir trabajo como para ir a cobrar boletas o ir al banco o hacer esas cosas. Y bueno, fue un tiempito que solamente hice eso y después había mucho trabajo, entonces Mingo me dijo si me animaba a arreglar bicicleta. Y bueno, empecé de a poquito y de ahí todos los días uno va aprendiendo algo. Hasta hoy hay que ir aprendiendo porque las bicicletas son cada vez más sofisticadas y cada vez hay más cosas para aprender, pero de a poco se va aprendiendo, no es ninguna cosa del otro mundo, pero podés con el trabajo ir aprendiendo. Y después, al estar Rossi, que arreglaba bicicletas, él es como que yo lo que no sabía le iba preguntando a él, me iba asesorando y me iba explicando cómo hacerlo. ¿El arreglo de la cámara sigue siendo el mismo como se hacía antes, como se hace ahora o no? No, ahora vienen unos parches que ya tienen autoadhesivo, que son finitos. Antes venía un rollito de parches, cuando yo empecé, un rollito de parches que había que recortarlo de la forma que era el parche que tenías que poner, que también venía con un nylon, pero no era como ahora, los parches se despegaban continuamente, era otra cosa. Ahora, como todo fue superado por la tecnología de lo nuevo, entonces, como antes, no. Los parches son mucho mejores ahora. O sea, yo cuando empecé no sabía si me gustaba. Hoy te puedo decir que me encanta arreglar bicicletas, porque si tuviera la oportunidad de tener mucha plata y diría, ¿qué haría? Y seguiría arreglando bicicletas, o sea, a otro nivel, de otra forma, en otro lugar, pero siempre arreglando bicicletas porque es lo que me gusta. Si bien pasaron muchos años, pero me parece que muchas de las marcas de bicicletas son parecidas a las de ahora, o las mismas también. No, y bicicletas, o sea, las bicicletas, las marcas eran relativas, en su momento había muy pocas marcas. Y por ejemplo, Gribón, que todavía hoy sigue estando, era una de las que había cuando yo entré a trabajar. Y había otras marcas, pero se usaban muchas bicicletas, como la bici de hombre, que hoy prácticamente se dejó de usar, la Rodado 28, o la de mujer de rueda finita, que ya no existen, pero las marcas se fueron cambiando, fueron de acuerdo a si faltaba alguien o esa marca cerraba y aparecía otra, pero las marcas hoy hay una variedad impresionante porque hay mucha más cantidad de fábricas. Cantidad de movimiento en cuanto a la bicicleta, ¿se mantuvo siempre parecido en lo que es el pueblo? Sí, siempre hubo mucho trabajo de bicicleta. Por ahí en esta época o desde mayo a julio son los meses más flojos, porque prácticamente los chicos que van a la escuela o cuando van a práctica los llevan en auto, porque por el frío, porque llueve, pero si no, siempre hubo mucho trabajo. Hoy también hay muchas motos, que en su momento no había tanta cantidad de motos. Cuando yo empecé a trabajar
Había algunas motos, pero muy pocas, se arreglaba una cada tanto. En cambio ahora prácticamente hay como bicicleta, moto, que es también un medio de movilidad que se impuso mucho en el pueblo. En cambio el auto tiene otro costo, pero se mueve mucho también la gente en auto. Me imagino también inclusive la cantidad de chicos que han visitado la bicicletería o acá también para inflar pelotas de fútbol o arreglar cámaras. ¿Eso se hacía? ¿Se hace? Lo de arreglar cámaras en un momento se hacía cuando las cámaras no eran sintéticas, de los fútbol. Ahora se cambia directamente la cámara, pero nosotros nunca hicimos eso porque, o sea, nosotros emparchábamos la cámara, pero el fútbol lo hacía siempre alguien dedicado a la zapatería o a la talabartería que supiera coser o descoser un fútbol. ¿Te acordás quién cosía? Y en su momento el Nene Volati, y ahora no me acuerdo de otro que lo hiciera, pero el Nene Volati sí era uno de los principales que hacía los fútbol. ¿Cuánto tiempo estuviste con Mingo? Casi 14 años de empleado, hasta el año 91. ¿Y después? Y después, bueno, por situaciones de la vida, decidí ponerme solo porque para progresar, para darle para adelante. Y bueno, empecé a trabajar en el año 91 por mi cuenta en la esquina de la mamá de Rita Emidi. Después vine a la esquina enfrente de la escuela fiscal, donde era la panadería de Velo antiguamente. Ahí estuve unos 3 o 4 años. Después conseguí un crédito para comprar la casa. Entonces, para pagar el crédito me fui a trabajar a la casa de mis viejos y ahí estuve 20 años trabajando. Y ahora acá, en esta esquina, hace casi 3 años que estoy instalado acá. ¿Cómo tomó Mingo Matteini en ese momento la decisión tuya de, ponerte por cuenta propia? Y en su momento como que no le gustó, porque le parecía que yo lo abandonaba, y después, bueno, se dio cuenta que yo lo hacía por un progreso y él entonces me venía a visitar, hablábamos, cambiábamos ideas, veíamos los precios que nos convenía poner o no. ¿Alguna anécdota, primero, que hayas tenido cuando arrancaste, o que te haya pasado, o algún contratiempo? Y contratiempo a veces cuando se te reventaba una goma cuando la estabas inflando, cuando apenas empezaba que pellizcabas una cámara con la palanca, pero no sé si tengo una anécdota. Sí, o sea, tengo una que con el Vasco Iraola, cuando por ahí teníamos tiempo libre, enfrente estaba donde vive hoy Mauricio Fosaroli, estaba lo que había sido lo de Rebollo, que era un ramo general, y bueno, ahí había un depósito de cubiertas, de bicicletas viejas, y nosotros íbamos siempre a buscar repuestos o alguna cosa, y bueno, habíamos ido con Ignacio ahí, no sé si a fumar un cigarrillo, porque no fumábamos la gomería o qué, y cuando volvimos, Mingo nos preguntó a dónde habíamos ido. Y bueno, yo le dije, yo fui de Pipo y vos, yo de Montichiari. Habíamos ido los dos al mismo lugar, supuestamente. Pero bueno, habíamos ido a fumar un cigarrillo. ¿Cómo son las bicicletas de hoy? Y las bicicletas de hoy son muy superiores a lo que estábamos acostumbrados a ver. O sea, hay una calidad de bici de la más baja que es muy, muy superior a lo que existía antes, porque una bici de aluminio, el que tiene la oportunidad de probarla se da cuenta que es muy distinto el uso. Y desde ahí hasta lo que se te ocurra. O sea, hay bicicletas de 250, 300, 400 mil pesos, ya con fibra de carbono, y bueno, los equipos de cambio y todas esas cosas son todos muy sofisticados, pero son espectaculares las bicicletas que hay hoy. Da gusto andar en la bici. Siempre se fue mejorando, pero hará unos 20 años por lo menos que el tema del sistema de freno y todas esas cosas se fue mejorando, porque bicicletas con cambio y de aluminio había, pero nada que ver con lo que hay hoy. Eso es todo mucho, mucho más sofisticado lo que hoy existe. La tecnología fue avanzando en mucha cantidad respecto a las bicicletas.
época que yo era chico estaban de moda, después pasaron de moda la bicicross, que tenía goma espuma en el caño y en el manubrio. Sí, o sea, hoy se sigue fabricando esa bici, pero se llama freestyle, o sea, es más relacionada con la bici de salto, con todas esas cosas, pero es la misma bici cross que vos conociste, Rodado 20, que tenía la goma espuma esa. Ahora le cambiaron el cuadro, tiene otro sistema de freno, inventaron la rotación en el manubrio para el que hacía alguna prueba, para que tenga freno, un montón de cosas, pero la bici sigue existiendo, la misma bici. No veo tantas bicicletas de carrera, la del manubrio con el doblado como si fuera para abajo. No, esas prácticamente hoy desaparecieron, salvo el que se dedique a la competición. Ahora estos días estaban corriendo el Tour de Francia y ahí vas a ver un montón de esas bicicletas. Pero bueno, también de la calidad de una bici todoterreno de aluminio o de otra clase que pueda ser para eso, pero siguen existiendo, nada más que a otro nivel también, las bicis de media carrera. Bueno, ahí llegó un cliente. No sé qué hacemos. ¿Lo atendemos o...? Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Vení, sumate, vení. 2 minutos. No, está bien. ¿Cómo andás, Sergio Cavaglià? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Medio difónico, pero bien. Un gusto verte. Igualmente. Yo te veo, vos no me ves a mí. No te veo yo. Claro. Bueno, hoy te tocó la nota al Milo. Me parece muy bien. Bueno. Y interesante para preguntar un montón de cosas e historias seguramente que tiene. Sigue cayendo gente. ¿Qué problema tiene tu bici? Se pinchó de abajo. Bueno. Así que se la dejo a Milo. ¿Qué hacemos, Milo? ¿Qué hacemos? ¿Te la deja? Sí, que me la deje después más tarde que la venga a buscar. ¿Cuánto tiempo? En 1 hora más o menos está lista. Anda a tomarte unos mates y... Ya vuelvo. Nos vemos. Chao, Sergio, gente bien. 1 horita. Un gusto venir a visitarte, saber de tu historia con la bicicletería, pero hay otra que queríamos mostrar a la gente que tiene que ver con los cactus y con las gallinas. Rapidito, decime, ¿cuándo nace esa pasión por esto que tenés ahí ya en tu casa, instalado? Y más o menos hará unos 15, 18 años. Había venido una gente de Buenos Aires que había puesto una pizzería Erros, no sé si alguno la recordará. Sí. Y bueno, yo me había hecho amigo de esos chicos y bueno, me empezaron a mostrar esta clase de gallina que había, que acá prácticamente no se conocía. Y bueno, desde ahí empecé a ponerme en contacto y poder conseguir, hasta que en un momento, cuando se vendió los elevadores, el hombre que estaba ahí le regaló a Miguel Silva unos huevos de una raza Orpington negra. Y Miguel vivía en el cementerio y los tenía ahí sueltos y que se lo mataban los zorros y qué sé yo. Y entonces un día dice, yo te los voy a dar. Y me los trajo. Y desde ahí me inicié con las gallinas y bueno, y cada vez me gusta más. Es algo que me apasiona y que trato de hacerlo, de ir a todas las exposiciones, de ponerme en contacto, porque es algo que me gusta mucho y desde ahí empecé a criar. Te abandonamos porque ya hay gente que está esperando para que atienda su bicicleta. Ha sido un placer, escuchar un poco todo lo que sabes de la bicicleta y conocer tu historia, que hace 40 y tantos años. 41 para 42 años, ahora el 7 de diciembre, que estoy trabajando con las bicicletas. Un placer. Igualmente para mí. Gracias. ¿Te visitan los chicos de la escuela también? Sí, todos los años vienen los chicos de segundo grado en la parte de tecnología y vienen a ver cómo funciona una bicicleta, cuáles son las partes. Así que bueno, nos organizamos con la maestra un día, vienen y yo ya tengo preparada una goma desarmada o un eje sacado para que vean cómo funciona, o los rayos, y ellos traen también sus preguntas. Entonces van haciendo y contestamos, pasamos una horita bárbara con los chicos y de paso aprenden el movimiento de las bicis. Y te hago una pregunta más. Antes me hablabas del Tour de France. ¿Te gustan las carreras de bici? Sí, me gustan. Me gustaría poder ir a ver una de ese nivel para ver cómo es todo el movimiento, pero debe ser algo impresionante todo eso.